Pues para preguntarle de dos temas principalmente. Por un lado, pues, se está desarrollando esta negociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué obstáculos ustedes ven que pudiera frenar un refrendo en el sector ganadero, sobre todo? ¿Qué tan necesario es? Bueno, en el tema agroalimentario y particularmente la ganadería, vamos a pensar en bovinos de carne. Y yo diría que todas las cadenas productivas de alimentos de origen animal, Estados Unidos yo creo que tendría poco que exigir adicional a lo que ya tiene actualmente en el Telecán vigente. ¿Por qué razón? Porque prácticamente con todos los cárnicos entramos desde el primer día que entró en vigor el Telecán. Entramos con acceso abierto, acceso total, es decir, sin aranceles para ninguno de los tres países, con excepción de los lácteos. En los lácteos hubo un periodo de desgravación de 10 años, que obviamente se cumplió en el 2014, por lo cual prácticamente lo que normalmente piden un país en una negociación, que es libre acceso, Estados Unidos ya lo tiene hacia México. Igual lo tenemos nosotros hacia aquel país, de tal forma que en ese sentido no vemos nosotros cuál sería la inquietud de Estados Unidos. Hay algunos temas transversales, como es el tema laboral. Se planteó para el caso de algunos productos, sobre todo agrícolas, hortícolas, el tema de la estacionalidad de acceso de productos mexicanos a Estados Unidos, que no ha sido aceptado por los negociadores mexicanos, de tal forma que nosotros no vemos pues que haya en sí en el sector agroalimentario un gran problema para negociar y para tomar acuerdos. Al revés, probablemente podríamos nosotros pedir el que en esta revisión se puedan adecuar o actualizar algunos aspectos, como es el caso de las certificaciones o reconocimientos de carácter zoosanitario o de calidad. Pongo el ejemplo de la leche. Los lácteos mexicanos no pueden acceder a la certificación de grado A que tiene Estados Unidos para los productos lácteos, porque pues es una norma, una regla doméstica que ellos no comparten bajo criterios determinados. O sea, ¿la consideran leche de menor calidad según sus leyes? Pues sencillamente no entra a ese sistema de clasificación. Adicionalmente, certificaciones zoosanitarias, como es el caso del reconocimiento de la fiebre como país libre de fiebre porcina clásica, que ya lo tiene México por parte de la Organización Internacional de Epizootias, la OIE. No ha sido tampoco reconocido por Estados Unidos oficialmente. Entonces, situaciones como esa más bien plantean el hecho de que podríamos como país pedir o exigir en que en esta revisión se analice ese tema. Pero finalmente, insisto, no hay grandes obstáculos como para que en el tema agroalimentario, creo yo, y particularmente en la ganadería, se pueda continuar con la relación comercial. ¿Esto en qué ha impactado? Sobre todo en la cuestión de los lecheros, de esa certificación. Ha impactado en que estamos en una situación de desventaja, puesto que a México sí puede accesar de manera libre y total, sin aranceles, y también sin limitaciones, salvo las que establecen las normas oficiales mexicanas para todos en cuanto a la calidad, pero que sin ninguna dificultad se reconocen las que provienen de Estados Unidos. Estamos en una situación de desventaja porque no tenemos el mismo trato, el piso parejo que siempre se pide. En el precio, no se puede llegar a ciertos mercados. Finalmente un intercambio comercial implica el que nos beneficiemos de los mercados, de las condiciones que establecen los mercados de ambos países, o en este caso de tres, porque somos tres países en el Telecán. ¿A qué voy? Que si nosotros pudiéramos accesar con lácteos mexicanos, o sea, producidos en México,
en las mismas condiciones en que lo hacen los lácteos de Canadá y Estados Unidos a nuestro país, probablemente podríamos tener una composición de precios al productor más favorable que los que actualmente se tienen, porque estamos sujetos hoy a los precios internacionales que a veces sufren cierta distorsión a partir de, se les llama las barreras no arancelarias, como podría ser el caso de la certificación en Estados Unidos. ¿Ha habido asociaciones, bueno, representantes de por ejemplo, lecheros, en algunos lados como Querétaro, Jalisco, que pues no necesariamente han visto con tan buenos ojos el TLC? Han dicho que sí ha aumentado producción, ha aumentado la producción en general, pero solo para algunas empresas, las empresas grandes, que 4 empresas en particular decían que son las que controlan casi el mercado, y los pequeños productores pues no les ha beneficiado mucho el tratado. Bueno, hay que recordar que en México la mayor parte de los productores, hablando de individuos, son pequeños y medianos. Las organizaciones de productores nos debemos principalmente a ellos. Sin embargo, hay que reconocer que finalmente hoy las cadenas productivas, la industria, se compone de los diferentes eslabones, y hay otro segmento de productores integrados a industria privada que sí tienen otra condición, y es donde se ha propiciado el mayor crecimiento. Yo creo que el reto está para México, aparte de buenas negociaciones que den piso parejo en el intercambio comercial que ya comentamos, también está en la integración de las cadenas productivas. ¿Cómo podemos o cómo logramos el que los beneficios que hay en la cadena productiva, valor agregado por ejemplo, se transfiera hacia atrás y llegue hasta los pequeños productores? Otro reto está precisamente en consolidar a todos esos pequeños en industrias. Algunas de esas industrias hoy dominantes en los mercados y competitivas incluso en los mercados internacionales, originalmente fueron cooperativas de productores. Entonces, otro de los grandes retos, aparte de la integración, es cómo consolidamos también esa oferta de todos los pequeños. Un instrumento muy importante para ello ha sido Liconza con su programa de compra de leche nacional, que a veces nos ha salvado prácticamente a muchos productores pequeños, pero también llega el momento en donde su capacidad de compra es rebasada por circunstancias o de volumen o de precio, y es en donde necesitamos trabajar muy coordinadamente con las instituciones para darle una mejor estructura a la cadena productiva de la leche. Es decir, los pequeños productores lo que tienen que hacer para solventar esta situación es unirse en una especie de cooperativa, en un conjunto, y vender su producto en conjunto. Es lo que nosotros creemos sería uno de los caminos para darles una mejor condición de producción y también de comercialización, con valor agregado debidamente trasladado, y que también les dé mejores condiciones de vida. Es finalmente bienestar para habitantes del medio rural. Y en otro tema nada rapidísimo, ya empezaron las heladas en algunos estados, ganaderos, sobre todo en Puebla, también en Sonora han reportado algunas afectaciones. ¿Qué reportes tienen ustedes? Hasta el momento muy incipientes, muy reducidos. La verdad es que las heladas, como otras contingencias climatológicas, primero que nada son fenómenos a los cuales el ganadero está muy acostumbrado, pero afortunadamente hoy hay instrumentos, precisamente el seguro ganadero, lo mencioné en mi intervención. México tiene un sistema de aseguramiento pecuario muy amplio, muy completo, que incluyen este tipo de siniestros cuando se salen de lo normal. No, una helada que está dentro de los parámetros anuales, pues realmente no es una contingencia, es algo contra lo cual debemos siempre prepararnos los productores, pero cuando se sale de lo históricamente normal, ahí están los instrumentos del seguro para compensar. ¿Cuánto es esto? ¿Cuántas cabezas de ganado tendrían que morir? Están protegidas en este sistema prácticamente universal que va desde muerte por enfermedades exóticas, por siniestros climatológicos, pérdida de infraestructura, hasta la pérdida de la vida del titular de la unidad de producción. Están alrededor de 800,000 productores
protegidos en uno o en otro o en todos. ¿Y qué porcentaje de los productores del país tienen este seguro? No sé si todo el 100% o hay productores pequeños que no lo tienen. Es al revés, se privilegia el que lo tengan los pequeños. En la mayoría de los productos del seguro se da preferencia a los productores pequeños que, de acuerdo al Padrón Ganadero Nacional, en el caso de bovinos de carne y doble propósito, son los que tienen de 35 vientres para abajo, y hay otros, un segmento quizá un poco más amplio, hasta 60 vientres, que por cierto la parte de su prima y la parte del subsidio se está cubriendo con recursos de los propios fondos de aseguramiento, que son propiedad de los mismos ganaderos. ¿Y el 100% tiene el seguro? Sí, desde luego. Lo virtuoso de esto es que desde hace buen rato estos productos de aseguramiento no le significan un desembolso directo en este momento al productor. En su momento, cuando se fincó el capital semilla para la creación de los fondos y se fueron creando las reservas, hubo recursos que los productores decidieron invertir ahí, pero esto ya tiene aproximadamente 9 años. Hoy, para quienes están en estos seguros, no les significa un desembolso directo. Hay una parte de subsidio importante de parte del gobierno federal, pero también hay una parte que deben poner los productores, y eso lo hacen con recursos de su fondo de aseguramiento. Para nosotros cualquier acuerdo comercial significa el que se negocie en condiciones de reciprocidad, de equidad. En el tema ganadero y sobre todo en lácteos, ya mencionamos hace un momento, sí habría alguna preocupación de parte de los ganaderos de México porque no se concedan preferencias que signifiquen también un intercambio inequitativo. ¿A qué voy? La capacidad de poder competir en los mercados de Europa, por ejemplo, en productos tan especializados para ellos como son quesos y lácteos procesados, pues realmente no es la misma por los añísimos que tienen ellos de hacerlo, comparado con el que tienen los productores mexicanos. Nosotros creemos que debe ser muy cuidadoso y muy prudente pues la postura de la negociación, específicamente en el telecuento. Hoy en día hay exportaciones hacia allá, ¿y cuánto ascienden y cuánto podrían incrementar en caso de concretar este acuerdo? Las exportaciones hacia Europa en este momento son relativamente de productos de la ganadería, son relativamente muy bajas. Creemos que se podría incrementar, pero debería existir un periodo simultáneo de ajuste a la industria mexicana para que pueda accesar a aquel mercado, y mientras tanto otorgar en un proceso también gradual garantías o condiciones para que no haya una inundación lesiva para los productores nacionales de los productos de aquella región. Pero sin duda trae buenos beneficios para el sector. En el largo plazo sí, pero hay que cuidar el corto plazo porque pues, los productores mexicanos también no tan solo lo merecen, sino que necesitan tener esas condiciones. Gracias.